¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos como cada martes aquí en su programa Hablando Derecho de Nacional Barra de Abogados Lex, aquí a través de Radio Mix Valle. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy traemos un programa muy interesante para ustedes y para todos quienes tengan hijos y que por alguna otra situación pues desafortunadamente se ven en la necesidad de determinar una guardia y custodia sobre sus menores hijos. Es el tema del día de hoy, de los más concurridos en el despacho, como siempre con el gusto de que me acompañe el licenciado Jorge Rosales. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, muchas gracias, licenciada, un gusto poder volver a transmitir en este espacio, agradecer a nuestro operador la oportunidad de volver a transmitir en este espacio. Así es, licenciado, pues este tema es bien interesante y de los más concurridos, como lo hemos visto en la trayectoria de nuestra labor. Siempre cuando hay divorcio pues va implícito la guardia y custodia, y muchas veces pues cuando no existe el matrimonio, de todas maneras el procedimiento de guardia y custodia es muy solicitado en nuestros tiempos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ahora sí que como introducción, una breve introducción, me parecería pertinente a lo mejor señalar un poquito de diferencia entre un término que se confunde mucho con la guardia y custodia, que es la patria potestad. A veces la gente no tiene como bien definida la diferencia, ¿verdad?, entre guardia y custodia y patria potestad. Y bueno, para que nuestros amigos estén enterados y sepan más o menos de qué estamos hablando, pues miren, la patria potestad son el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre las personas de los hijos y sobre sus bienes. Esta no se pierde, aunque haya una guardia y custodia a favor de la otra persona. Esto no se pierde cuando están en convivencia o incluso no estando en convivencia los padres, no se pierde la guardia y custodia, a excepción de casos muy puntuales que vamos a ver más adelante, en la que se puede la patria potestad suspender o incluso perder. Ajá. Por ejemplo, por muerte del progenitor, obviamente, porque exista una sentencia condenatoria, por ejemplo, por haber incumplido con la obligación alimentaria, por ejemplo, cuando haya algún maltrato, alguna violencia física, incluso emocional, para con los menores. Hay causales ahí de importancia como para poder suspender o en su momento eliminar la patria potestad para con los menores, cuando les incitan también al consumo de algún tipo de sustancia, de alcohol, drogas o este tipo de situaciones. Y bueno, esto es a diferencia de la guardia y custodia. La guardia y custodia se refiere principalmente, es cuando se asigna a uno de los progenitores el cuidado de los menores, del menor o los menores, el cuidado de crianza, de convivencia, es decir, con este progenitor al que se le asigne la guardia y custodia, que vamos a desglosar todas las características muy puntualmente. Este progenitor va a tener la oportunidad de pernoctar, es dormir, con los menores y tomar determinaciones, por ejemplo, a qué colegio van, estar al pendiente de sus tareas, de su alimentación, de su asistencia médica. Pero no olvidemos que aunque el otro progenitor no tenga la guardia y custodia, pues también tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos sobre la convivencia, el régimen de convivencia con los menores, que pues como siempre les decimos en el despacho, licenciado, no es un derecho de los progenitores como tal, es más bien un derecho de los menores a disfrutar de la presencia de sus padres. Sí, muy atinado el comentario, porque hay mucha confusión en estos conceptos. Así es. Tanto la patria potestad, la guardia y custodia y el derecho de visitas que tienen los progenitores hacia con los menores. Nos limitamos tal vez a decir a los progenitores, pero es un derecho incluso que podría ser hacia los ascendientes, hacia los abuelos. Nos ha tocado atender algunos asuntos donde está el conflicto dentro de la familia, que la madre o el padre incluso prohíben ver no solamente al otro progenitor convivir con el menor, sino incluso a sus abuelos, ¿no? También hay derechos tanto del menor como de los abuelos de la convivencia con los nietos eventualmente.
Nos limitamos de alguna forma a referirnos a los padres, pero es un derecho que va más allá, ¿no? Más allá con el núcleo familiar del padre contrario. Muy atinado lo que decías, ¿no? La patria potestad es un concepto en realidad como que a veces alejado, ¿no? Que muchos, incluso abogados, dicen que no sirve de gran cosa. Bien lo comentabas, cuando por lo regular se disuelve un vínculo matrimonial y existen hijos menores, no emancipados, dentro de emancipados quiere decir que todavía son menores de edad, y siendo menores no se han casado y no han hecho una vida aparte del núcleo familiar. Eso significa emancipados. Estas personas, la patria potestad en realidad se refiere básicamente a la administración que eventualmente pudiera llegar a tener los niños, bienes, la administración sobre esos bienes que pudiera llegar a tener ese tipo de menores. Pensemos, tal vez es un ejemplo irrisorio, pero en algún niño, ¿no? Que eventualmente llegue a ganar un concurso de televisión, que se haya ganado 1,000,000 de pesos. Ese niño no tiene en realidad la facultad para administrar esos recursos. Los que tendrían el derecho o la obligación de administrar esos recursos son aquellas personas que tengan la patria potestad. Cuando no ha sido declarada por un juez, es decir, cuando no hay un divorcio, una disolución de un vínculo matrimonial y todavía siguen en vida en común los padres, se entiende que la patria potestad es hacia los padres, del núcleo familiar. Pero por lo regular, cuando se disuelve un vínculo, incluso la resolución lo establece así, por lo regular, que la patria potestad será compartida por ambos progenitores. Es decir, si este niño que ganó 1,000,000 de pesos en un concurso, sus padres se divorciaron, probablemente ejerzan la patria potestad y tienen la obligación de administrar esos recursos para el menor. Así es, licenciado. Incluso, como bien comentas, muchos, algunos menores son sujetos de un derecho que a veces a sus padres no les dejaron, como las herencias de los abuelos, sí, ¿no? Los padres repudiaron la herencia, pero son herederos los nietos. Entonces realmente el ejercer esta patria potestad, pues implica la administración de esos bienes, ¿no? Porque obviamente pues ellos como menores todavía no están facultados para hacerlo. Y bueno, también me parece importante que comentemos un poco acerca de cómo las autoridades, en este caso los jueces familiares, se guían o tienen realmente las bases como para poder determinar una guardia y custodia. Y a veces hay casos en los que pues ambos padres, aludiendo a la equidad de género, ya los dos proporcionan tiempo, proporcionan recursos, proporcionan pues una buena educación, cariño, un hogar estable, ¿no? Cada uno por su parte, y entonces los jueces de verdad se ven en situaciones un poco complejas, ¿verdad? Para poder determinar o decidir con quién. Y pues, en caso contrario, de verdad, también hay casos en los que en ninguno de ambos progenitores es viable, y ahorita vamos a ver qué se hace en esos casos. Pero para poder determinar esto, les mencionaba que la Suprema Corte y las autoridades han determinado algo que se le llama el interés superior del menor. Es decir, por muy capacitado que esté uno de los progenitores, al igual que el otro, siempre se va a determinar cuál es el hogar más favorable para el menor, en determinando en ciertos criterios. Por ejemplo, la convivencia que ha tenido en los últimos meses o en los últimos años el menor, el hogar en donde ha convivido con más frecuencia, ¿no? Se estila y se ocupa mucho dentro de estos juicios el solicitar a los jueces de lo familiar la escucha del menor, porque mediante un diálogo muy cordial, muy ameno, nada encartonado, sino incluso mediante juegos y una plática muy ligera, los jueces familiares, o muchas veces los trabajadores sociales o psicólogos, cuando los jueces lo ordenan así, se hacen llegar de pruebas, de información realmente importante que le haga entender al juez en cuál de los dos hogares va a estar mejor, ¿no?
y muchas veces no se guían únicamente por la situación económica o de preparación, que es importante, sino realmente con quién siente más afinidad, él o los menores, ¿no? Porque pues hay hogares en donde hay muy buenos recursos, pero no hay ese apego y cuidado, ¿no?, con los menores. Entonces todos estos criterios los toman en cuenta, incluso también la situación de que ninguno de esos progenitores a quien se le va a determinar la guardia y custodia sea una persona violenta. Esto es una situación muy frecuente en los últimos tiempos, digo, ha sido siempre desafortunadamente, pero en los últimos tiempos se ha hecho más visible, ¿verdad? La situación de violencia no solamente física, no solamente de golpes, sino también a veces emocional, verbal, emocional, que los niños son muy transparentes y a la hora de entablar este diálogo con las autoridades, pues reflejan, ¿no? Claro. ¿Quién es el violento en casa? O ambos, o papá o mamá, o ambos. Bueno, es importante que sepan nuestros amigos que en el caso de que se determine que uno de los progenitores es el violento, el originador de violencia, obviamente se dará la guardia y custodia al otro progenitor, porque se le considera una persona mucho más estable, ¿no? Y en caso de que sean ambos padres quienes ejercen la violencia, pues para eso existen los centros de convivencia para los menores, o bien desafortunadamente tienen que ser trasladados a albergues, a casas para niños sin familia, o bien, como bien mencionabas, abogado, se puede determinar la guardia y custodia con familiares, pero sí tienen que solicitarlo los familiares, ¿no? Los familiares directos, en línea consanguínea recta, es decir, abuelos de ambas partes tienen las mismas oportunidades y la misma facultad de poder solicitar ese beneficio para ellos, ¿no? A falta de los padres que por alguna situación no son viables para la educación de los hijos, los padres, incluso tíos, hermanos de los padres, pueden solicitar que se les otorgue la guardia y custodia de esos menores, pero sí tienen que solicitarlo. Sí, sí es importante este término que utilizamos la mayoría de los abogados, el interés superior del menor. Es un derecho sobre todos los derechos que tal vez alguna persona tenga, los padres tengan, los abuelos tengan. Es un derecho del que goza el menor, protegiendo esa niñez, protegiendo su eventual desarrollo futuro. Ese derecho está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como lo vimos en anteriores programas, hay instrumentos legales como la Convención Interamericana de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establecen que es un derecho primigenio, es decir, por encima de muchas cosas, de muchos derechos que eventualmente tenga el padre, la madre o los abuelos, el Estado. Sobre eso debe de prevalecer siempre ese derecho que tiene el menor a un libre desarrollo psicoemocional, económico, educativo, sobre cualquier derecho que eventualmente pudieran tener, ¿no? Sí. Siempre este tipo de controversias causan mucho conflicto en los tribunales, ¿no? Cuando de verdad la lucha es aguerrida por ambas partes, ponen a los jueces de verdad en una situación difícil, porque es difícil atender a que todos los criterios que de alguna forma puede llegar a tomar el juez no sean discriminatorios, ¿no? Si bien una de las razones por las cuales un juez va a otorgar la patria potestad a uno u otro cónyuge podría ser, no sé, la situación económica de alguno de los dos, esto se podría traducir incluso en discriminación para alguno de los dos cónyuges, y no nada más, eso es por dar un ejemplo, ¿no? El factor de ser hombre, mujer, las preferencias sexuales, la vida que en común que tengan, etcétera. Hay muchos factores que podrían ser valorados como discriminatorios para alguno de los cónyuges, ¿no? Pero sí es en realidad una tarea difícil por parte de los jueces determinar con cuál de los dos progenitores siempre
va a tener un eventual desarrollo, un desarrollo más favorable para su desarrollo. Su sano crecimiento. Sí. Pues tenemos que comentarles también, amigos, que uno de los factores bien importantes para determinar esto son las pruebas que se le hagan llegar al juez, porque mediante eso, mediante las pruebas, van a determinar algo que en materia legal le llaman el factor riesgo. Siempre va a haber riesgos en la crianza de los hijos. Sí. Quienes sean padres lo deberán comprender, que a veces aún estando muy presentes y muy conscientes de la educación y cuidado de los menores, pues en nuestra cara pasan accidentes, ¿no? La verdad es que es en donde quiera hay riesgo, la vida misma es un riesgo, ¿verdad? Pero hay hogares en los que ese tipo de riesgo, cualquier riesgo es inminente, ¿no? Por descuido de los padres, porque hay mascotas peligrosas, porque hay una infraestructura en casa peligrosa, porque hay gente cercana, familiares que no son recomendables, ¿verdad? Por su manera de ser, sin llegar a ser discriminatorio o un comentario discriminatorio, pero sí hay personas que sí son de alto riesgo. Entonces, para poder determinar este factor riesgo, las autoridades se hacen llegar pruebas, que muchas veces quienes somos los indicados para hacer llegar este tipo de elementos, pues somos los abogados, ¿verdad? Cuando se hace la demanda o se hace la contestación de la demanda de los factores que vemos de riesgo tal vez en nuestra contraparte, ¿verdad? Pero cuando no le queda claro al juez qué tipo de riesgo puede existir, o que en ambos progenitores dicen que el otro es una persona nociva, violenta, que a lo mejor no tiene recursos, o en su hogar hay factores de riesgo, las autoridades prefieren determinar esto mediante dictámenes de personas obviamente allegadas al juzgado, al Poder Judicial, que son los peritos. Estos peritos, por ejemplo, en trabajo social, en psicología, están encargados de hacer visitas directamente al domicilio de los menores para constatar de manera presencial en qué circunstancias vive cada uno de los menores, independientemente de si es un lugar lujoso o muy humilde. Les interesa ver cuestiones acerca de que son hogares limpios, seguros, en donde los menores puedan tener un sano desarrollo en realidad. Entonces estas pruebas las hacen llegar directamente o los abogados, o en caso de duda, recuérdenlo, siempre solicitar peritajes acerca de trabajo social y psicología, también para determinar, por ejemplo, si en el ambiente familiar hay, por ejemplo, abuelos que hablen mal de la contraparte, de los progenitores, que es un factor de violencia dentro de la casa. Recordemos que nunca se debe de hablar mal del progenitor, aunque haya sido pues ahora sí que una persona no muy grata para la pareja. Hay que respetar el sano desarrollo de los niños y evitar los comentarios negativos, porque finalmente es su progenitor o su progenitora. Y bueno, incluso también aquí la Suprema Corte ha determinado mediante algunas sentencias que no puede haber discriminación, por ejemplo, en situaciones de enfermedades mentales, porque se veía muy comúnmente, abogado, que por ejemplo cuando la mamá o el papá tenía algún tipo de trastorno mental, pues lo ocupaban como un arma, ¿no?, en contra de él para obtener la guardia y custodia. Entonces la Suprema Corte ha determinado que siempre y cuando esta enfermedad, este trastorno mental, como hay muchos que ya se han conocido más en los recientes tiempos, no cause un daño en el crecimiento del niño, y que sea un trastorno al que se le está dando atención, que están recibiendo medicación y que realmente no pueda llegar a afectar al crecimiento del menor, pues no se puede discriminar a ese progenitor por tener esa enfermedad, o que alguna persona de su círculo familiar tenga alguna enfermedad mental, pues no se puede por esa razón dar la guardia y custodia a su contraparte, porque sería un acto discriminatorio. Claro, siempre aprovechamos este tipo de comentarios y espacios para aclarar ciertos mitos que existen en la sociedad, ¿no? Sí. Uno de los muy comunes es que yo me separé de mi pareja y tengo la guardia y custodia de mis hijos menores.
Entonces yo ya no puedo ejercer mi vida psicosexual libremente, porque eso podría afectar la imagen de mis hijos. Hay todavía en la sociedad personas que se abstienen incluso de tener una pareja, ¿no? Un novio, una novia, fuera ya después de este matrimonio. ¿Por qué? Porque con ese miedo de que eso podría ser tomado como criterio en contra para que eventualmente me puedan llegar a quitar la guardia y custodia de mis menores. También la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en este tema, por ejemplo, porque si bien es cierto que a ver, este mito venía desde hace mucho tiempo, el abandono de hogar, la promiscuidad, etcétera, etcétera, determinó que en realidad las personas tienen el libre desarrollo psicosexual de ejercer su sexualidad su personalidad, ¿no? de la mejor forma que ellos lo crean conveniente. Obviamente esto no si se convertiría en un factor preponderante para determinar la guardia y custodia de un menor, si es que este tipo de actividades las hago frente a los menores, ¿no? Pero bien, yo puedo desarrollarme plenamente de cualquier forma, incluso tener, no estoy diciendo que sea recomendable, pero tener varias parejas sexuales, siempre y cuando yo no hago este tipo de prácticas frente a los menores, porque es un mito muy recurrente dentro del mundo del derecho, ¿no? Siempre algunos clientes nos llegan, oye, es que mi pareja tiene varias parejas, y entonces eso afecta. Mientras no lo haga uno frente a los menores, creo que no hay mayor problema, y de hecho tomarlo como criterio sería un criterio discriminatorio, ¿no? Así es, licenciado. Y también se ha visto ya en los últimos años en los juzgados, que yo creo que es un avance y una felicitación de mi parte para los administradores de justicia, que realmente también las pruebas en trabajo social, los peritajes en psicología, se hacen incluso para esas nuevas parejas, ¿no? Porque finalmente los jueces familiares saben que son personas que van a convivir mucho tiempo con estos menores, ya sea la nueva pareja de mamá o la nueva pareja de papá, pues pueden ser personas muy cercanas a ellos, que bien los pueden ayudar a su crecimiento, ser una parte importante de apoyo, pero también pueden ser personas muy nocivas, de riesgo, y que pueden violentarlos, no nada más física, sino mentalmente. Entonces son llamados a juicio, son llamados a los juzgados para hacerles unas valoraciones, ¿verdad?, psicológicas, y obviamente también estos administradores, estos profesionales, peritos, rinden su dictamen, haciéndoles saber al juez si son personas aptas para la convivencia con los menores o no. Claro. ¿Verdad? Otro criterio muy importante que tomó la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, fue el de hubo un caso de una pareja que se separó. La mamá de esta menor ejercía trabajo de sexo servidora como fuente de ingreso, y el papá demandó la guardia y custodia, argumentando que no era un trabajo, primero, digno, y que tuviera el cauce necesario para desarrollar la educación de su hija. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia determinó que eso no es un factor preponderante. La persona puede dedicarse, siempre y cuando sea lícito, a cualquier actividad, y no debe de ser determinante para acreditar que pues es apta para ejercer la guardia y custodia de la menor. Sería un acto discriminatorio en contra de esta chica por el ejercicio de ese trabajo. Sí. Y también es importante mencionar que dentro de estos criterios que toma en cuenta la Suprema Corte está lo que mencionábamos de la Convención Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para aquellos amigos que nos siguen y están estudiando Derecho, sí es importante para mí mencionarles algunos artículos. Es el 9.3 de la Convención, en donde explícitamente nos dice que no podrán ser separados de sus padres, salvo que sea en su interés superior.
como lo mencionábamos, es importante el interés superior del menor. Aunque se diga, aunque la convención diga que los niños no deben de ser separados de sus padres, sí es en su mayor beneficio, porque el juez así lo determina, porque por ejemplo haya un factor de violencia, como ya lo mencionábamos, dentro del núcleo familiar por ambos padres, será mejor subtraer al niño de ese núcleo familiar y ponerlo en un lugar, pues puede ser un albergue, o bien con alguno de los familiares que lo solicite, que siga creciendo con uno de esos progenitores violentos. Y cabe aquí también mencionar que las actitudes violentas, por ejemplo, de amenazas, de coercitividad, también son consideradas de un factor grave de riesgo para la convivencia con los menores, simplemente por el hecho de ser personas amenazantes, insultantes o con actitudes desafiantes, aunque no haya golpes, cabe aclararlo, los jueces ya lo determinan como un hogar violento. Y si se dan cuenta de esto mediante los peritajes, hay un factor importante para poder quitar la guardia y custodia, ¿no? Y pues también es importante recordarles y hacerles mención nuevamente que en estos casos, antes de que llegue el niño a una casa hogar, tienen oportunidad familiares en línea recta de solicitar la guardia y custodia, ¿no? Y pues obviamente también tendrán que ser valorados por las autoridades, que sean personas idóneas, incluso para los abuelos que con todo el amor del mundo quisieran hacerse cargo de los menores. Hay ciertos requisitos, no nada más el que tengan la disposición de tiempo, el deseo, obviamente, los recursos económicos. En este caso de los abuelos se evalúa incluso la situación de salud, claro, ¿verdad? Porque ya son personas adultas mayores en la mayoría de los casos. Entonces, hasta qué punto realmente no basta, ¿no?, el amor a los nietos, no basta los recursos económicos, sino también el contar con la energía, la salud necesaria para poder salir adelante con este compromiso con los nietos. En caso de que no sean calificados ninguno de los abuelos, pues podrían ser en este caso los tíos, ¿no?, ya sea de padre o madre. Ninguno de ambos tiene preferencia sobre el otro. Aquí hay igualdad, hay equidad para poder determinar con quién estarían mejor los menores. Pero sí me interesa hacer mucho hincapié en que podrá determinar esto el juez, de dar a los menores en un hogar diferente con alguno de los familiares, siempre y cuando se determine un nivel de riesgo que es la violencia. Ajá. Sí, al final de cuentas, cuando un juez establece la guardia y custodia para alguno de los progenitores, lo que está haciendo es valorar el nivel de riesgo eventual que tenga un futuro, ¿no? No se puede ver el futuro, pero podría determinar el juez: con este progenitor tiene un nivel más bajo potencial de riesgo, ¿no?, el desarrollo del menor, que probablemente sobre esta línea, con este progenitor, podría tener un mayor desarrollo psicosexual, emocional, sociológico, educativo, menor. Me gustaría apuntar algo muy importante. Hay parejas, desgraciadamente, que a la ruptura de su relación toman como botín de guerra a los niños, ¿no? Hay progenitores, no estoy hablando solamente de padres, porque también hemos visto el caso de mujeres, pero es muy común en hombres, ¿no? Uh-huh. El niño creció durante toda la etapa de la familia. El niño, la niña o los niños crecieron bajo el cuidado de la madre, y a la hora de la ruptura de la relación, por X circunstancias, venganzas, etcétera, el padre, por lo regular, quiere quitarle la guardia y custodia de los menores a veces, perdón que te interrumpa, licenciado, esto va incluso para nuestros seguidores, estudiantes de derecho. Nunca lleguen a aconsejar, como lo hemos visto en la práctica. Hay muchos abogados que malintencionadamente aconsejan a sus clientes: si el menor está con la mamá, por ejemplo, tú velo a recoger a la escuela, tienes todos los derechos, llévatelo. ¿Qué hacen? Luego interponen una demanda diciendo que ellos han sido quienes han estado al cuidado de los menores, y como los tienen,
y tienen la patria potestad también, pues sí alteran mucho el desarrollo psicosocial de los niños, y finalmente pues cuando hay una buena contraparte y un buen abogado asesorando a la contraparte, pues se llega a comprobar, ¿no?, que realmente Claro. los niños siempre crecieron y estuvieron al lado de la madre o del padre, entonces, y que los sustrajeron de manera Ilegal. Sí, desgraciadamente pues sí, la ley establece ciertas cosas, pero pues ya con las pasiones, la violencia y todo lo demás, este tipo de circunstancias se llega a dar, ¿no? Después, o sea, no es muy dañino para un menor de edad estar siendo botín de guerra de un padre que, si durante todo el desarrollo de la vida en común de los padres estuvo al cuidado de la madre, el padre se iba a trabajar, incluso continúa trabajando, ¿quién va a cuidar a los menores? ¿Quién va a poder por ellos? O sea, también hay que ser de alguna forma consciente. Siempre lo digo, ¿no? De alguna forma el derecho te da la guía y la vía para poder ejercer esos derechos, pero desgraciadamente, y lo hemos visto muy en común, que esto se queda nada más en papel, ¿no? A veces, porque en la realidad, ya en el hecho, en la vida común, es totalmente contrario de lo que debería ser. Que se ven muchas cosas en cada caso, sí, cada familia es muy diferente, ¿no? Pero sí debemos de establecer que ya en la actualidad hay mucha apertura a la equidad de género, que se quite ese mito de que por ser menores se los van a determinar a que los críe la mamá, ¿no? Antiguamente en el Código Civil estaba estipulado que menores de 11 años siempre se quedaban con la madre, ¿no? En realidad ha habido mucha controversia al respecto, muchos amparos al respecto, y hay ya jurisprudencia en el que la cual defiende que debe de haber equidad y no discriminación por motivo de género. Esto es que tanto padres, hombres y mujeres pueden hacerse cargo de los hijos desde pequeños. En este caso sí me gustaría apuntar que únicamente en el caso de que sean menores lactantes es cuando definitivamente pues el hombre, por no poder cumplir esta función biológica, pues en ese caso sí se le determinaría la guardia y custodia a la mamá, teniendo un amplio margen de convivencia hacia el padre, ¿verdad? Pero sí solamente en esos pocos meses, que realmente es el periodo biológico de la lactancia. Y también, bueno, hay que mencionar que siempre es mejor un buen acuerdo que un mal pleito, y sobre todo con los niños, como bien lo mencionabas, licenciado, esto de las guardias y custodias es de los juicios más encarnizados que hemos llegado a ver. A veces a la gente no le importa perder una casa, no le importa perder el carro, perder unas cuentas. Realmente cuando se trata de defender a sus hijos, que se queden a crecer con ellos, no para el conflicto entre los cónyuges, se meten las familias y se hacen batallas campales por defender a los niños, de que no te lo llevas y de aquí no sale. Cuando vamos, por ejemplo, cuando sustraen de mala manera a los niños a procedimientos de restitución del menor, ¿no? Porque si ya tenemos, por ejemplo, una guardia y custodia provisional decretada por una autoridad, y de todas maneras el padre contrario, el que no tiene la guardia y custodia, decide quedarse con el menor, pues hay argumentos válidos para poder llevar a cabo este juicio de restitución del menor, ¿no? Y obviamente se presenta uno con los padres y las autoridades con una orden de cateo incluso, para poder restituir al menor. Entonces, para poder evitar todo esto, que son situaciones muy dramáticas para los niños, verdaderamente dolorosas, porque pues si bien es difícil para los padres y los familiares, para los niños es algo traumático en realidad. Siempre es mucho mejor dialogar, llegar a un buen acuerdo, siempre desde el punto de vista de que la persona con quien decidimos tener un hijo, una hija, pues tiene sus derechos y sus obligaciones, que va a ser el padre o la madre toda la vida. Entonces tratar de llegar a la mejor negociación, al mejor acuerdo, porque además
se acortarían mucho los tiempos de estos procedimientos, ¿no? Que aparte de lo desgastantes que son emocional y económicamente, pues también se llevan mucho tiempo. Sí. Cuando más resistencia hay y ofrecen pruebas de un lado y pruebas del otro, o sea, como que echándose lo peor de cada uno, sacándolo a la luz, pues obviamente se retardan mucho estos procedimientos, ¿no? Y cuando hay un acuerdo de por medio, el juez de verdad, de mil amores, los aprueban, siempre y cuando obviamente estén apegados, como ya lo mencionábamos, al interés superior del menor, a que sea el hogar más viable, más seguro, en donde se quede el menor, pero sí respetan estos acuerdos. Y no es tan difícil, la verdad es que hay que tener, les repito, un poco un grado de humildad, de disposición de arreglar la situación, reconociendo los derechos de la contraparte, y determinar básicamente los tiempos, ¿verdad? Claro. Los tiempos de convivencia. Un punto súper importante en este tipo de juicios, pues también es el pago de la pensión alimenticia, sí, ¿verdad? Porque hay personas que puedes darle por muchos lados y no les pasa nada, pero les tocas el bolsillo y lloran, sí, ¿verdad? Es lo peor que les puedas hacer en la vida. Entonces, determinado porcentaje para subsanar este requisito y esta necesidad de los alimentos de los menores, y obviamente también llegar a un buen acuerdo sobre el régimen de convivencias, cuánto tiempo, qué días, bien conscientes de que el régimen de convivencias es para los padres, no es para que se los vayas a dejar a los abuelitos, claro, es para que los padres convivan con los menores, ¿verdad? Sí, bien lo apuntabas, desgraciadamente este tipo de juicios son muy tediosos, muy desgastantes, encarnizados, pero a veces me atrevería a decir que incluso no es tanto por nuestra experiencia, sí, estarás de acuerdo que desgraciadamente a veces no es tanto por tener a los menores contigo, sabes que van a estar mejor contigo, a veces son incluso por venganzas pasionales. Sí. Ahora me gustaría apuntar rápidamente cómo es que se llega a una guardia y custodia decretada por un juez, ¿no? Por lo regular, cuando existe un matrimonio, un vínculo matrimonial, es decir, que las parejas se casaron ante un juez civil, cuando llegan a separarse, por lo regular se divorcian, ¿no? En el trámite de divorcio, actualmente basta la voluntad de una de las personas para manifestársela al juez para que decrete la disolución del vínculo matrimonial. Uno de los requisitos para divorciarse es que el cónyuge que lo solicita anexe una propuesta de convenio hacia el otro cónyuge. Este convenio va a regular sobre la guardia y custodia, los alimentos y los bienes eventualmente que tuvieron, que hicieron dentro del matrimonio. En lo que nos atañe en el tema, estos puntos sobre la guardia y custodia y el derecho de visitas podrían estar establecidos en este convenio. La parte demandada del divorcio podría también exhibir un convenio a propuesta, y el juez valorará si el otro es viable, si hay un nuevo convenio o se dejan a salvo los derechos porque ninguno de los dos convenios son viables. Entonces se divorcian, y si hay una propuesta de convenio, que es lo que vos mencionabas, que mejor, ¿verdad? Claro. Cuando hay como de verdad un buen acuerdo, ser conscientes sobre quién debería tener la guardia y custodia y quién tiene el derecho de visitas sobre los menores. ¿Qué pasa en el caso donde no existe el vínculo matrimonial? Las parejas se separan, ya viven en diferentes domicilios, y hay conflictos sobre quién va a tener a los menores mayor tiempo, quién los va a visitar, etcétera. Las personas podrían acudir, en dado caso con un conflicto de este tipo, pues acudir ante un juez familiar para que determine quién es el que tiene el derecho a la guardia y custodia y el derecho de visitas. En primer momento, en ambos casos, si te divorcias o no te divorcias, en primer momento, cuando tú le manifiestas eso a un juez, lo que va a determinar él es tú me argumentas que tienes el derecho, tienes a los menores, hay que decirlo, por lo más común es ver que se los otorgan a las madres. No es la regla, pero sí la mayoría. Es común. Mientras se resuelve el conflicto, la madre va a tener el derecho de guardia y custodia, y el padre
o la parte contraria va a tener el derecho de visitas. El derecho de visitas solamente es llevarte del domicilio donde está guardia y custodia, llevártelo de ahí, convivir ciertos días, ciertas horas solamente y restablecerlo al domicilio. Ese es un derecho, siempre me dicen, es un derecho del padre. Creo yo, y soy de la idea que es más bien un derecho del menor, de convivir con su progenitor. Ahí es donde el juez determina legalmente quién es a quién pertenece la guardia y custodia y el derecho de visitas de manera provisional. Si existe el conflicto, si subsiste, pueden los cónyuges seguir el proceso para obtener la guardia y custodia definitiva de algunos de los menores, ¿no? Eso ya será definitivo a menos que pase un juicio secundario donde existan después detalles, acontecimientos que puedan variar esto. Claro, aquí me parece importante en este punto dejar en claro qué puntos son importantes para que las autoridades determinen en dónde sería el hogar más idóneo en caso de que no haya convenio, porque hay factores muy importantes que toman en consideración las autoridades. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de los progenitores, porque el trabajo implica tiempo y alguna cierta práctica que muchas veces no es la más apropiada para educar a un menor. Hay, por ejemplo, madres y padres trabajadoras que tienen que trasladarse a otros lugares, ¿no? A otros estados, o que tienen que no llegar en la noche o salir constantemente, tienen horarios irregulares. Entonces, este es un factor que no ayuda a la crianza de los hijos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los niños necesitan una estructura de tiempo y de educación, de cuidado constante, ¿no? Y sobre todo si no estas personas no tienen los medios como para poder hacerse llegar de una persona que les auxilie en la crianza, ya sea familiar o una persona que reciba honorarios por ello, pues no sería el hogar más viable, aunque la persona quiera mucho a sus hijos, o sea muy honesta, sea muy trabajadora, no va a ser el padre más viable para poderle dar esa custodia. O por ejemplo también hay trabajadoras que pues están trabajando incluso en casa, pero la actividad que tienen es muy demandante. Es demandante o es de alto riesgo. Por ejemplo, ¿no? Nos tocó alguna ocasión una entrenadora de perros. Entonces, pues no era un lugar en donde dijera el juez es el lugar más apropiado para criar a los niños, ¿no? Porque era un lugar de alto riesgo. Entonces, este factor influye mucho. Otro factor que me parece importante resaltarlo es la alienación parental. Es un término que se escucha mucho en este tipo de juicios y es importante que lo conozcan, amigos, porque incluso es un factor de pérdida de la patria potestad, sí, como lo mencionábamos en un inicio. Acuérdense, hay diferencias entre patria potestad y guardia y custodia, ya los explicamos, pero esto de la alienación parental, ¿qué quiere decir? Que uno de los progenitores se expresa y habla mal del otro progenitor frente a sus hijos. Entonces esto las autoridades lo han determinado como un grado de violencia psicológica que afecta en gran medida a los menores, porque ellos saben que pues parte de su persona proviene de ese progenitor del que tú les estás hablando mal. Entonces es un ataque directo a su personalidad. Claro. De tal grado, un ataque tan grande, que incluso es un factor de pérdida de la guardia y custodia y de la patria potestad, obviamente. Entonces tengan mucho cuidado de cómo se expresan frente a sus hijos, porque los jueces se dan cuenta, y más los peritos en psicología, en trabajo social, cuando los niños son manipulados, ¿no? Cuando antes de llegar a esa cita para la escucha del menor se les ha llenado de alguna información que es manipulada para que les asignen a ustedes la guardia y custodia, los jueces siempre se dan cuenta, los trabajadores sociales obviamente también. Entonces lo más recomendable es que los niños ni siquiera sepan
el procedimiento legal que se está llevando, ¿no? Simplemente pues darles la mejor calidad de tiempo y de cariño mientras que se lleva a cabo el proceso, y obviamente siempre, ¿no? Pero tratar de evitar los comentarios lascivos y perjudiciales para la contraparte. Sí, desgraciadamente es muy común esto, es muy común, no solamente sobre sobre el progenitor, el contrario, sino incluso la familia, la forma en que se desarrolla, y de verdad es una consecuencia grave, bien lo apuntabas, es una causa para perder la patria potestad sobre los menores, ¿no? También lo es, por ejemplo, es importante apuntar que aquella persona que no tiene la guardia y custodia del menor tiene el derecho de visitas, lo mencionábamos, y esta persona por lo regular tiene la obligación de enterar alimentos a los menores. El juez en este procedimiento que platicábamos va a determinar provisionalmente, incluso de alguna forma definitiva, eventualmente lo podría determinar cuánto es, qué cantidad es la que debe el padre que tiene el derecho de visita enterar al padre que tiene la guardia y custodia del menor para los gastos económicos. Y esto siempre es así, ¿no? Que queda muy en claro que eso sí es regla, el progenitor que no se quede con los menores, que vaya a trabajar, es quien va a tener que aportar la pensión alimenticia. Quien se queda con la guardia y custodia, pues sí va a tener que dedicarle obviamente tiempo, cuidado, esfuerzo a la mayor parte del tiempo de crianza, ¿no? Y me parece importante mencionar que esta determinación de la guardia y custodia también va a ser muy, muy influenciada esa decisión por la cantidad de tiempo que hayan convivido los menores hasta ese momento con alguno de los progenitores. Créanme, amigos, que de verdad se ve cada vez más común que muchas veces los niños conviven ya más con los papás que con las mamás. Ya muchas mamás están saliendo a trabajar de horarios de más de 12 horas, sí, ¿no? A veces hasta fines de semana, y pues a veces ahora con la oportunidad de trabajar en casa de los papás, los niños conviven mucho con ellos. Y este es un factor súper, súper importante que los jueces de lo familiar toman en consideración, porque como les mencionábamos, el interés superior del menor es su estabilidad emocional, el no sacarlos del núcleo familiar en donde han crecido y de la persona con la que han crecido. A lo mejor el otro cónyuge, el otro progenitor, pues sí tendrá a lo mejor más preparación o más estabilidad económica tal vez, ¿no? Pero eso no es el interés superior del menor. Lo más importante es su sano desarrollo psicoemocional, obviamente físico también, pero ese desarrollo psicoemocional se ve protegido con las personas con quien tenga un lazo afectivo ya formado, mayor, ya establecido. Entonces, ya sea el padre o la madre, recordemos que aquí ya no hay situaciones de género ni preferencias de género. Cada vez se ve más que las mamis salen a trabajar, el papá está más en tiempo en casa, y si se acredita que realmente los niños tienen un vínculo importante con el papá o con la mamá, con cualquiera de los dos, a esa persona a quien el juez de lo familiar le va a dar la preferencia para determinar a quién le va a otorgar la guardia y custodia. Y bueno, también es importante que sepan que dentro de los peritajes, de las pruebas que se le hacen llegar al juez, está el peritaje en trabajo social. Y esto pues es importante para determinar la comodidad que tienen los menores en cualquiera de ambos hogares, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado ver algunas situaciones en las que los papás, por mucho que quieran convivir con sus hijos, su situación económica no les permite tener un hogar seguro o apto para convivir con sus hijos. En este caso deben saber que existen lugares apropiados que se llaman centros de convivencia. Generalmente están ubicados en los centros del DIF, los centros del desarrollo integral de la familia, para que estos padres puedan cumplir y llevar a cabo, disfrutar de ese derecho que tienen de convivencia con sus hijos. Son obviamente salas adecuadas en donde pues tienen un ambiente
agradable, Idónea. agradable para estar en convivencia con sus niños, dependiendo de la edad de los menores y del trabajo de los padres. Los jueces llegan a determinar, por ejemplo, sábados o domingos generalmente, 2-3 horas de convivencia. También dependiendo del trabajo de los padres, puede ser también entre semana esas convivencias. Les piden a lo mejor llevar algún tipo de lunch o De algo juegos. para que convivan, que coman con sus hijos, que jueguen con sus hijos. En el caso de que la trabajadora social haya determinado que el hogar en donde llevaría a los menores no es un hogar apto, no es seguro, no es cómodo, y a veces no depende nada más de los papás, ¿no? O de la infraestructura del hogar. A veces hay familiares que conviven con ese padre o madre que pueden ser peligrosos o nocivos para los niños, ¿no? En ese caso, pues también se determina la convivencia en estos centros de convivencia del DIF. Sí, por lo regular, para evitar que el menor conviva en un entorno de violencia, ya sea incluso con el propio genitor o con la familia, como bien lo mencionabas, del progenitor. Me gustaría apuntar sobre, hay una figura jurídica que es la guardia y custodia compartida. Por lo regular en este tipo de situaciones surge cuando hay un convenio, ¿no?, entre los padres. Llegan a un acuerdo de que tantos días o tales días, día o en la noche, etcétera. Hay muchas formas de regularlo. El padre puede ejercer la guardia y custodia de lunes a jueves y la madre de viernes a domingo, o incluso he visto convenios sobre las horas del día la madre y las horas de la noche el padre, infinidad. Es importante establecer que sí es un recurso tal vez viable siempre que esté aprobado por un juez. Es una figura jurídica muy delicada, porque sí, el juez siempre, es raro el juez que lo permite, pues sí los he visto, pero es raro el que lo aprueba, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sí afecta mucho a la estabilidad emocional del entorno de los menores o del menor. No es de alguna forma viable para su desarrollo psicológico, social, su entorno, su desarrollo, que esté los menores yendo de un lugar para otro todo el tiempo. Siempre es recomendable que su desarrollo preservar ese vínculo de donde más tiempo ha estado, donde ha crecido mayor. De formar un arraigo en el hogar, donde cuando tenga más viabilidad de desarrollarse. Por eso existe la figura de guardia y custodia y la de visita. Es viable que en cierto momento esté con la persona que tenga la guardia y custodia, y no pasa nada si 1 o 2 días va a convivir con su otro progenitor, regresa, y esa es la forma en que más recomendable para este tipo de situaciones. Y es tan importante, licenciado, esto que mencionas, que lo toman en consideración los jueces familiares, de el preservar ese ambiente de crecimiento en donde los niños identifican su hogar como un lugar seguro donde estar y donde regresar, que cuando alguno de los progenitores tiene la mala intención, la mala idea de, aún ya sabiendo que existe una guardia y custodia provisional o ya definitiva en favor de la contraparte, se les ocurre quedarse más tiempo con los niños, porque es de verdad, amigos, muy común que dicen, es mi hijo, me tocaba sábado y domingo, pero yo me lo quedo hasta el miércoles, ¿no? Porque soy su madre, porque soy su padre, ¿no? Pero hay graves consecuencias, y creo que sí es nuestra obligación mencionárselos en este tipo de situaciones, cuando ya hay una orden que así lo menciona, les repito, provisional o definitiva, en la que ya se ha decretado la guarda y custodia para algunos de los progenitores. Si se les ocurre quedarse más tiempo con los niños, se puede acusar una sustracción de menor. Sí. Es un delito penal, y obviamente mediante los jueces familiares se pide una orden de cateo del domicilio. Primero obviamente se le hace llegar el citatorio al padre para que devuelva el menor. Si no lo devuelve, se hacen cateos en el domicilio, y es un delito tan grave que incluso es una causal
definitiva de pérdida no solamente de la guardia y custodia, sino incluso de la patria potestad. Sí. Ajá. Ya, y obviamente esta pérdida de ese derecho no implica que pierdas las obligaciones. De todas maneras tienes la obligación de cumplir con, por ejemplo, tu pensión alimenticia, ¿no? Pero ya pierdes el privilegio de disfrutar de la convivencia con tus hijos. Sí, es muy común, mucha gente lo confunde, que ya perdí la patria potestad, ya perdí el derecho incluso de visitas, pero eso no te exime de las obligaciones que tienes tú de entregar alimentos al menor que así te hayan decretado, ¿no? Es importante lo que mencionabas, muchas personas a la brava se quedan a los menores cuando no ejercen ellos la guardia y custodia, y tienen la idea errónea que pues no estoy cometiendo nada, porque no estoy cometiendo ninguna falta, ningún delito, porque es mi hijo, ¿no? Si en realidad no es secuestro, mucha gente lo confunde con el secuestro, no es secuestro porque al final de cuentas no se está obteniendo un lucro, ¿no? Pero bien lo decías, se actualiza el delito de sustracción ilegal del menor. Aquella persona que retenga a un menor sin tener legalmente la guardia y custodia, no lo devuelva a su domicilio habitual, se actualiza este delito, que es el de y para nuestros compañeros que nos ven, abogados que también quieren pues hacer sus demandas y señalar los artículos, ¿verdad? Es importante que sepan que es el artículo 54 del Código de Procedimientos Familiares, en donde se alude a la restitución de menor. Obviamente también ahí vienen las sanciones, que primero se les dará pues días multa, ¿verdad? Días de salario. Si no lo entregan a la brevedad son 10 días, y si no, bueno, son 20 días en el segundo citatorio. En el tercero ya es arresto y obviamente orden de cateo a la propiedad para poder restituir al menor. Además de que pues es la pérdida total de guardia y custodia y de patria potestad. También es importante que sepan que habrá suspensión en algunos casos, tanto de la guardia y custodia como de la patria potestad, por ejemplo, cuando hay consumo de sustancias, cuando hay maltrato físico para los menores, cuando hay, por ejemplo, alguna sentencia condenatoria por algún otro delito para con los padres, ¿no? Habrá una suspensión de este derecho. Y obviamente pues no podrán tener su derecho a convivencias ya definitivamente. Claro, a mí me gustaría hablar del otro lado, ¿no? Hay personas que teniendo la guardia y custodia de los menores, por alguna razón, siempre lo más común es porque no les otorga alimentos la parte contraria, por alguna razón prohíben a la parte que tiene el derecho de visitas de no darles a los menores cuando pueden ejercer ese derecho, ¿no? No me das dinero, entonces yo no te permito ver a los niños, ¿no? Sí. Muy común se ve. Sí. Debemos de decir, puntualizar que para empezar, como lo hemos mencionado, el derecho de visita no es un derecho ni del padre que lo tiene, ni tuyo de prohibirlo. Ese derecho es del menor de convivir con su progenitor o su progenitora. Y esto, si tú prohíbes este tipo de derecho de convivencia, cuando ya está decretado, también te podrías hacer acreedor a sanciones, como lo mencionabas, empezando por la suspensión. La suspensión, días multa, incluso arrestos. Es muy común, por ejemplo, en la Ciudad de México, que cuando llegan a esas instancias, ya cuando un juez decreta un arresto, estos arrestos son, por ejemplo, se cumplen en el famoso torito. El torito no nada más es para los alcohólicos, es también para aquellas personas que incumplen que tienen una falta administrativa por este tipo de situaciones. Incluso lo hemos visto más en los últimos tiempos, licenciado, que sobre todo a las mamás, ¿no? Cuando retienen a los menores y no permiten este derecho de convivencias, pues están reteniendo al menor. A lo mejor ellas no lo sustrajeron porque de entrada sí tenían la guardia y custodia, sí la tenían, pero no permitieron la convivencia con el papá, ¿no? O con la mamá en algunos casos. Entonces, cuando no permites la convivencia con el otro progenitor, también es como si lo estuvieras reteniendo, lo estás privando del derecho de convivencia con su padre, ¿no? Su madre.
esta también es una causal de suspensión o incluso de pérdida de la guardia y custodia. Y si bien en una primera instancia, en un primer momento, fuiste favorecido por las autoridades y te decretaron a ti el derecho a la guardia y custodia, si incurres en este tipo de acciones, de actividad pues ilícita, de privar a tu hijo de la convivencia con su otro progenitor, pues también existe el riesgo, ¿no? Para ambos padres, de que puedan perder no nada más la guardia y custodia, sino también el régimen de convivencias. Por otra parte, también quiero mencionar que como hay diversidad de casos, de familias, hay diversidad de circunstancias, y por muchas razones una guardia y custodia que en un primer momento fue decretada para una persona, el cambio de la vida va modificando las circunstancias. Y también es muy favorable que ustedes conozcan que una sentencia de este tipo se puede modificar mediante algo que en derecho se le llama un incidente de modificación de guardia y custodia. Obviamente se solicita el expediente principal, el inicial, para poder ingresar mediante vía incidente una modificación. Se hace un nuevo convenio entre las partes, porque no sabemos, por ejemplo, mamá pudo haber obtenido un buen trabajo, o mamá pudo haber enfermado, o papá puede ya a lo mejor cambió su estilo de vida y ya puede estar más tiempo en casa, y a lo mejor mamá ya no, o alguno de los dos falleció tal vez, ¿no? Entonces, porque se dan muchas cosas, o enfermó, a lo mejor no necesariamente falleció, pero enfermó, entonces pues ya no puede hacerse cargo como antes de los hijos. Entonces es importante que sepan que aunque exista ya una resolución determinada, la vida cambia, las circunstancias cambian y la ley se adecúa a las necesidades de las personas. Entonces, mediante incidente se puede hacer la modificación de esta determinación de un juez, solicitando se modifique la guardia y custodia. Y obviamente también habrá modificación del porcentaje del pago de alimentos, se ingresa una nueva propuesta de convenio, y generalmente pues los jueces ponen mucha atención a esta modificación para que pues se reestructure la familia, se vuelva a acomodar y se siga viendo siempre por el interés superior del menor. Sí, cuando hay una variación objetiva de aquellas condiciones que el juez tomó en consideración para darle la guardia y custodia a una de las partes, cuando hay una variación objetiva en esas condiciones es cuando la otra parte podría solicitar un nuevo juicio, por así decirlo, para que le restituyan, para que nuevamente el juez determine este tipo de condiciones. Es importante que si alguno de de las personas que nos hacen favor de sintonizarnos, de nuestros amigos que de alguna forma tengan duda, primeramente, obviamente esto siempre es de la mano de un abogado, ¿no? Ya sea con nosotros, con una Nacional Barra de Abogados Lex, se podrán acercar. Saben que si ustedes mencionan que son redescuchas de este programa, la asesoría es totalmente gratuita. De no ser así, también es recomendable que de alguna forma se acerquen a aquellas barras de abogados gratuitas. Por ejemplo, la UNAM tiene una barra de abogados gratuita que en este tipo de situaciones podrían proveer el servicio de forma gratuita, no en todos los casos, pero sí hay formas para acceder a este tipo de barras, o bien a la Defensoría Pública de su estado. En el Estado de México, la Defensoría Pública, este tipo de asuntos atendiendo al interés superior del menor, son servicios gratuitos que eventualmente te podrían otorgar en esa institución. Y que ayudan mucho. La verdad es que pues, si bien es cierto que tienen mucho trabajo, también pues tienen mucha práctica, ¿verdad? Sí. En este tipo de asuntos. Y pues bueno, damos nuestros teléfonos, licenciado, claro, para que cualquier sí. cosa. Un servidor, el licenciado Jorge Luis Rosales, al 55 22 33 6305. Y su servidora Lisbeth Ortega al 55 25 04 6601. Y ya saben que pues hablando de aquí, diciendo que son radioescuchas de Radio Mix Valle, pues nuestras asesorías son gratuitas, y no nada más de guardia y custodia, ¿verdad? De cualquier otro procedimiento en los que podamos ayudarles. Saben que tenemos profesionistas en varias materias, especialistas en derecho laboral, mercantil, familiar, penal,
Nacional Barra de Abogados Lex, será un gusto atenderlos. Y bueno, pues nada más mencionar que todos estos tipos de procedimientos que tienen que ver con menores, pues siempre van seguidos del Ministerio Público, ¿verdad? Sí. Que tiene la obligación de estar muy al pendiente de los derechos del menor. Incluso pues desde que nosotros como abogados iniciamos el procedimiento, los jueces de lo familiar tienen que ver por algo que le llaman la suplencia de la deficiencia de la queja, es decir, si algo nos faltó a nosotros como abogados, el poder solicitar para el mayor beneficio y el interés superior del menor, los jueces familiares tienen la obligación, en este caso, de suplir cualquier deficiencia en beneficio de ese interés superior, y obviamente se harán llegar de las labores del Ministerio Público, ¿verdad? Para que esté vigilando de cerca del sano desarrollo de los niños, tengan vigilados también el desarrollo de los padres, y que estén pendientes de que ningún delito que pueda haber en contrario pueda perjudicar a los menores. Sí, es la institución idónea, es la institución que representa, esa institución, el Ministerio Público es la que representa a la sociedad en su conjunto, y una de sus funciones principales es velar por todos los menores, sus intereses de los menores, para el libre desarrollo de los mismos. Es una institución muy importante dentro del desarrollo de estos procedimientos. Nuevamente la invitación, amigos, a que tratándose de menores, pues sí es de las mayores bendiciones que podemos tener como seres humanos, el haber podido ser padres, que es algo, yo creo que de lo más importante en nuestra vida, a veces más que un trabajo, claro, más que algún logro profesional, la obligación que se tiene con los hijos, el disfrute y el goce de poder ser padres, pues hay que llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? El hecho de que, pues a veces como parejas, ya no nos entendamos con las personas, está claro que el amor no es para siempre, y en los últimos tiempos pues se ve mucho más, las rupturas, las separaciones son inminentes. Esto no quiere decir que no cumplamos una buena función como padres, claro, ¿verdad? Podemos ser muy buenos padres aunque no seamos la mejor pareja, podemos ser muy buenos padres, y eso se va a ver reflejado en los hijos, la verdad. Para ellos es mucho mejor, yo creo, que decir, pues sí, vengo de un hogar divorciado, pero vi a mis padres que se llevaban muy bien, crecí amándolos y queriéndolos a los dos, y al contrario de muchos chicos que desafortunadamente los padres no tienen el valor y la madurez de decir, sabes que cada quien por su lado, y se mantienen en un hogar violento, a veces incluso sin golpes, pero con una actitud y una dinámica de vida muy violenta, de agresión, de desamor, de desatenciones, que los chicos la verdad es que perciben todo. Claro. Todo. Y lo malo es que tarde o temprano lo van a reproducir, porque sí, también son seres que en algún momento van a formar sus propias familias y van a reproducir y exponenciar incluso lo que han visto en casa, ¿no? Entonces, tratemos de darles la mejor infancia posible, y tarde o temprano, pues hasta para uno como padre ser lo mejor, ¿no? Es preferible venir de un hogar separado que vivir en él. Sí, no debe de ser un factor preponderante que del divorcio de los padres se convierta en un calvario para el desarrollo de los menores. No es el primer matrimonio que puede llegar a separarse, sí, y los niños no deben estar condicionados, ¿no?, a que esa ruptura debe de ser un factor importante para su desarrollo de la vida. Así, licenciada. Pues, incluso también me atrevería a comentar que para este tipo de familias reestructuradas, se les llama, que a veces ya vienen el papá con algún hijo, la mamá con algún hijo, luego tienen hijos de ambos, ¿no? Ya les llaman en psicología familias compuestas. También es importante el ser muy honestos cuando se está tratando de formar una nueva familia, que haya mucha honestidad y mucha claridad en cuanto a que acepten a tus hijos, ¿verdad?
sea, es el paquete completo. Claro. No, tú como persona implicas también que ya tienes una familia, ¿no? Y eso nos ahorra muchos dolores de cabeza y muchas desilusiones y malos momentos, porque pues desde un inicio dices, pues yo tengo tales obligaciones o de mantener o de cuidar a determinados hijos, y eso nos evita a la larga problemas posteriores, claro, ¿no? De desamor o incluso de maltrato con los chavos. Sí, es un tema complejo, licenciada, y desgraciadamente pues es uno de los asuntos más concurrentes que tenemos, desgraciadamente debemos decirlo, en el despacho. Así es. Sí, pues ¿le parece si dentro de 8 días hablamos de un tema parecido? Me parece perfecto, creo que es de los temas que, bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar, sí, pues nos atañe a todo mundo, porque siempre tenemos o el caso en particular, o la familia, o el amigo, que pues necesitamos apoyar, o tener un conocimiento general, porque si no es en este momento, en algún momento de nuestra vida, vamos a necesitar ese conocimiento, claro que ¿verdad? sí. Muy bien, licenciada, Uh-huh. pues nos vemos dentro de 8 días. Con algún tema igual, más o menos de este sentido de lo familiar, Perfecto. ¿verdad? Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Próximo martes, no se lo pierdan. Bye. Hasta luego.